Hola, soy Norberto Ortigosa. Me pueden encontrar en Twitter como @hipox, HIPHOOX. Y soy el instructor de iOS aquí en Platzi. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo utilizar y conocer el Xcode, que es el IDE de Apple para poder hacer desarrollo de aplicaciones móviles y también para el Apple Watch. Bueno, vamos a hacer un pequeño tour por el Xcode, Xcode 7. Los temas que vamos a revisar en esta ocasión va a ser la estructura general de cómo está conformado el IDE. Vamos a ver también la parte de cómo compilar y cómo ejecutar aplicaciones en iOS. Vamos a ver una sección que es importante, que es los navegadores, y otra que son los editores. Y finalmente vamos a cerrar con cómo obtener de la mejor posible la ayuda que tenemos dentro de Xcode. Vamos a ir aquí al editor. Y como pueden ver, tenemos tres grandes bloques. Del lado izquierdo tenemos aquí la parte que se conoce como el navegador. La parte central, que es donde vamos a ver todo el contenido, por ejemplo, la parte de documentos, archivos, assets, etcétera, cualquier cosa que tengamos dentro de nuestro proyecto, y lo que aparece del lado derecho, que básicamente lo que vamos a tener van a ser lo que se conoce la sección como de inspectores y también de repente una parte que tiene que ver con la ayuda. Si me paso ahora a la parte aquí de la primera sección, que es la de los navegadores, vamos a ver que en la primera parte, que está aquí marcada con un color azul, pueden verlo aquí, ¿sí? Cuando está seleccionada esa parte, lo que me muestra es el contenido de los documentos, del código que nosotros tenemos dentro del proyecto. Si yo me paso a la siguiente sección, que se conoce como la de símbolos, lo que voy a poder ver ahí es todas las clases y todas las funciones o métodos que yo tengo disponible dentro de mi aplicación. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí podemos irnos y seleccionar, por ejemplo, lo que aparece aquí como al App Delegate. Si yo voy seleccionando cada uno de estos elementos, me va a llevar a esa parte dentro del archivo. La tercera sección es la parte de búsqueda, ¿sí? Yo puedo hacer aquí búsquedas de cualquier tipo, por ejemplo, estar buscando ahí palabras especiales dentro del proyecto. La tercera, que es cuando hay algún error o algún warning por parte del compilador. Aquí me va a aparecer la lista. En este momento, por ejemplo, no me aparece ninguna. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo me va a reportar que hay una falla. El siguiente elemento, el quinto, que es el que tenemos seleccionado, es la parte de pruebas. Todas las pruebas que tienen que ver con el proyecto van a aparecer ahí listadas. Igual yo puedo seleccionarlas y me va a mostrar cada una de ellas. Una de las cosas interesantes que tiene Xcode es que desde aquí puedo yo mandar a ejecutar la prueba. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí aparece con una paloma color verde, significa que esa prueba ya fue ejecutada, y otras que no están ahí, pero yo puedo darle en el botón. Lo que va a hacer es que va a compilar la aplicación y la va a ejecutar, y después me va a reportar que la prueba se llevó con éxito y me va a poner aquí una paloma en color verde para indicar que todo estuvo bien. Siguiente sección es la parte del debugger. Ahorita cuando corramos la aplicación vamos a ver ahí cómo está esa estructura. La penúltima es la parte de breakpoints. Y igual, cuando yo agrego breakpoints dentro de mi proyecto, por ejemplo, ahorita si agrego yo uno aquí, vemos que inmediatamente se actualiza la lista y me muestra qué breakpoints yo tengo. Entonces, es una manera de poder yo rápidamente ver todos los breakpoints que tengo dentro de mi proyecto y poder rápidamente buscarlos y ver exactamente dónde están. El último es una sección muy parecida a un log. Es un log donde me va registrando cada una de las compilaciones, o cuando yo ejecuté el proyecto, yo puedo ver el resultado y me va llevando un control como una bitácora por fecha de cuántas veces, en qué fecha fue, y yo puedo después examinar exactamente cuál fue el resultado. Por ejemplo, aquí me muestra algunas de ellas. Aquí podemos ver que aparece justamente la hora. Si selecciono, por ejemplo, alguna de ellas, ¿sí? Me da en la parte del panel de en medio, me muestra información con respecto justamente al resultado de la ejecución o de cuando fue compilada. Por ejemplo, aquí cuando me muestra cuando fue compilado, aquí parece que está todo verde cuando fue exitoso, y en algunas veces me va a aparecer rojo cuando indicándome de que algo falló. Bueno, eso es la parte
rápidamente de lo que tiene que ver con el tema de navegación. Vamos a pasarnos ahora a la sección del lado derecho, que tiene que ver con la ayuda y los inspectores. Voy a seleccionar ahorita aquí en esta parte y voy a seleccionar un archivo. Estoy viendo aquí el contenido de uno de ellos. Si yo selecciono aquí el icono donde aparece aquí un documento, me va a mostrar en esta parte de aquí, en este panel, me va a mostrar la información, por ejemplo, del nombre del archivo, son información general del mismo, donde aparece el tipo de documento, su ubicación. Entonces, por ejemplo, incluso a veces es muy común que de repente tenemos un documento y no sabemos a lo mejor en qué parte se encuentra dentro del sistema de archivos. Aquí hay una flecha que si yo la selecciono, lo que va a hacer es que me va a abrir una ventana del Finder y me va a decir exactamente en qué ubicación se encuentra dentro del sistema de archivos. Entonces, en ocasiones eso puede ser bastante útil para ustedes. Tenemos más información con respecto al tipo de documento que tengo en este momento seleccionado. Me muestra información, por ejemplo, del control de versiones. Me muestra información de la versión, si ese documento tiene cambios, etc. Por otro lado, tenemos aquí otro icono más, que es aquí el de la ayuda. Si ven, ahorita me dice que no hay ahorita disponible. Sin embargo, si yo selecciono aquí dentro del código, van a ver que esta sección ha cambiado. Y lo que va a hacer ahí es desplegarme la información que es específico de lo que yo selecciono, en este caso de una cosa que es NSObject. ¿Sí? Ahora, por el lado de la parte inferior, tengo otras secciones. Si me voy a la primera sección, me muestra aquí ejemplos de archivos que yo puedo crear como una especie como de templates, que yo puedo utilizar, por ejemplo, para crear archivos específicos para alguna funcionalidad. La segunda son snippets de código. Ustedes pueden agregar o ustedes pueden utilizar los que ya existen. Como ahorita lo que vamos a estar haciendo van a ser proyectos en Swift, si ustedes se van en la parte inferior, van a ver que hay un campo de texto. Si ustedes ahí seleccionan y escriben Swift, lo que va a hacer es va a hacer una búsqueda y solamente les va a mostrar aquellos snippets de código que tienen que ver específicamente con Swift. Entonces, ustedes pueden seleccionarlo y pueden ver la información en detalle de exactamente si ustedes lo arrastran. Voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Tomo aquí el elemento y si yo lo suelto, en ese momento va a escribir ese snippet de código dentro del editor. Ahorita voy a deshacer la operación. La siguiente sección es una sección que tiene que ver con toda la biblioteca de objetos que pueden estar disponibles para el tipo de documento que están viendo en la parte de en medio. Ahorita cuando pasemos a la parte del Interface Builder va a quedar más claro. Si me voy aquí y selecciono este documento que se conoce como main.storyboard, van a ver que aquí ya aparecen elementos. ¿Sí? Estos elementos básicamente son, por ejemplo, aquí tengo una etiqueta que yo podría tomar y colocar y desplegar acá. ¿Sí? Entonces, son elementos que yo puedo utilizar aquí para visualizar. Ok, entonces con eso termino esta siguiente sección. Y lo que vamos a hacer ahora es ver la parte que tiene que ver con los editores. Los editores es lo que aparece en esta sección, en la sección superior. ¿Sí? Vamos a ver que hay tres secciones principales. La primera sección, que es la que ya está seleccionada en este momento, ¿sí? Si yo estoy dentro de un documento, por ejemplo, un archivo aquí de texto, de código, ¿sí? Me permite simplemente estar trabajando la edición de forma normal. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar aquí otro de los editores que aparecen acá. ¿Sí? Este de aquí se conoce, ¿sí?, como un asistente que, en el caso ahorita que yo tengo un documento abierto, aquí de Swift, con todo el código, lo que hace del panel del lado derecho es mostrarme únicamente el API. Si ven, aquí nada más vienen las definiciones de las funciones. Y me permite navegar rápidamente nada más para poder saber el API que se tiene disponible. Esos asistentes van a cambiar dependiendo del tipo de documento que yo tenga seleccionado del lado izquierdo. Ahorita cuando también, si yo me cambio
y selecciono, vean por ejemplo aquí en la parte del storyboard, ¿sí? Vean que aquí no cambia, y esto lo que me va a ayudar es que yo puedo estar revisando lo que tengo en el panel izquierdo, en la parte de la construcción de la interfaz gráfica, con el código del controlador donde yo voy a estar trabajando. Voy a regresarme al archivo de texto y me voy a pasar al tercero. Este tercero es bastante interesante. El tercer botón que aparece aquí, si ven hay una pequeña flecha, ¿sí? Aquí muy pequeña en la parte de abajo del botón, y me da tres opciones. La primera es la parte de comparación. La segunda es algo que se conoce como blame, que viene justamente del control de versiones en JIT, y otro que es el log. Por default viene seleccionada la parte de comparar. Si yo voy ahí, lo que hace es que también queda dividido el panel en dos, y va a ver aquí en la parte inferior, tengo una flecha que va en sentido contrario de las manecillas de reloj, que si yo lo selecciono, me va a aparecer aquí una escala en el tiempo. Y lo que me permite es poder estar viendo el historial de los commits que yo he hecho dentro de mi proyecto. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado aquí Base, me va a mostrar, por ejemplo, aquí la información. Ahí aparece información mía que acabo de hacer el día de hoy. Si yo me paso al siguiente, puedo ver un commit que fue previo, que fue justamente de una versión anterior. Y yo lo que puedo hacer es seleccionarla, y lo que va a hacer es que va a cambiar el contenido del panel de la derecha para poder yo monitorearlo. Por ejemplo, si ven aquí aparece en color azul cómo la función que se llama borrar no aparece, ¿sí?, en la versión de la derecha. Eso significa que eso fue agregado posterior. Y eso es así. Si yo me regreso aquí a la base, van a ver, y me regreso ahí a la parte de borrar, van a ver que están exactamente igual. No hay ningún cambio. Entonces, si yo tuviera aquí más elementos del historial dentro del repositorio de JIT, yo podría ver toda la historial completo del archivo y poder estar brincando entre esas versiones, verlas del lado derecho y poder hacer la comparación para si en un momento dado tengo que regresar a alguna versión o tomar algunas partes del código y recuperarlas. Entonces, eso es algo que es bastante útil. Voy a pasar a la segunda, que es la sección de Blame. En la sección de Blame funciona exactamente como se trabaja en JIT, donde lo que tenemos lo que va a aparecer es del lado derecho ahora el nombre de la persona que se encargó de hacer el cambio que aparece del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, todo el código que está aquí aparece que fue, en este caso, hecho por Eric Camacho en la última versión. Y si voy adelante, voy a ver que encuentro aquí que está ya mi nombre ahora, indicando claramente que la sección de borrar este pedazo yo lo incluí, ¿sí? De hecho, justamente fue lo que vimos en el historial justamente del control de versiones, y posteriormente continúa otra vez indicándome que es Eric el que escribió todo lo demás. Entonces, Blame pues, es una herramienta bastante útil para poder identificar en un momento dado quién fue la última persona que agregó o quitó o modificó cualquier parte del código que yo tengo, y en un momento dado si tengo típicamente algún problema de conflicto, por ejemplo cuando quiero hacer un merge, cuando quiero entender por qué es que cierta parte del código está como está, puedo yo rápidamente identificar la persona que fue la responsable de hacer ese cambio. Me voy a ir al tercer elemento, que es el de log. ¿Sí? Y el log lo que hace es simplemente mostrarme el historial, ¿no? Si es el equivalente que yo entrara en la consola y a través del comando de JIT yo le dijera que me mostrara justamente todo el historial, y lo que va a hacer es mostrarme toda esa información del panel del lado derecho. Entonces aquí puedo ver, en este caso, de abajo hacia arriba, lo más viejo a lo más reciente. En este caso, el commit más reciente es el mío, que aparece que fue el día de hoy, ¿sí? Aparece el identificador de ese commit y información relacionada al commit, incluso el mensaje cuando se realizó el cambio. Bueno, ahora bien, eso es ya, con esto acabamos de ver toda la parte de los navegadores, vimos la parte de los editores, y vamos a ver nada más algunos shortcuts y algunos comandos útiles para cuando yo necesito compilar
o necesito ejecutar mi proyecto. Para ejecutar el proyecto, yo me tengo que ir aquí en Product, ¿sí? Y tengo aquí las opciones de Run, Test, Profile y Analyze. Y por otra parte tengo aquí la opción de Build. Entonces, si yo lo único que quiero es compilar el proyecto, lo único que le doy aquí es Build, ¿sí? Va a aparecer aquí una línea azul en la parte superior y me va a indicar cuando termine de compilar que todo fue exitoso. Eso, a nivel de un shortcut, yo lo puedo hacer con la tecla de Command B. Si yo hago Command B, lo que va a hacer es lo mismo exactamente. Puedo irme y darle Run, ¿sí? Ahí, o nuevamente Command R. Y lo que va a hacer es que compila el proyecto, ¿sí? Y se encarga de ejecutarlo y me lo va a mostrar dentro, me voy a pasar aquí, del simulador. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver la etiqueta que justamente acabo de agregar. Pueden ver que ese cambio lo está tomando, ¿sí? Y aquí me aparece la lista que yo puedo estar agregando elementos y de hecho va a ser uno de los ejercicios que vamos a hacer en el proyecto. Ahora, para yo terminar de ejecutar el proyecto, puedo regresarme aquí a Product y darle Stop o darle Command punto y lo que va a hacer es detener la ejecución del proyecto. Voy a volverlo a correr nada más para mostrarles algo más. ¿Se acuerdan que habíamos quedado de ver qué pasaba en la parte que tiene que ver con cuando yo estoy haciendo ejecutando el proyecto y lo estoy debugueando? Pueden ver que aquí hay esta sección donde me muestra cuánto CPU está consumiendo la aplicación, cuánta memoria, ¿sí? En este caso que son 19.6 megabytes, ¿sí? Que eso es lo que puedo ver en esta sección, de disco, ¿sí? Y de red. Entonces, es una forma muy fácil de poder estar revisando y poder identificar cómo mi aplicación se está comportando. En el caso, sobre todo de memoria, es muy útil porque me permite poder identificar si mi aplicación a lo mejor tiene una fuga de memoria, ¿sí? Y a lo mejor está incrementando conforme la estoy utilizando. Si eso es así, a lo mejor voy a utilizar otra herramienta, que es el Instruments, para poder analizar más a detalle y poder identificar cuál es el problema. Pero de entrada, aquí me da esa información de forma inmediata. Okay. Entonces, voy a detener el proyecto. Lo siguiente que les voy a mostrar es cómo puedo... Ustedes ahorita vieron que cuando estuve utilizando los editores, de repente quedaba muy poco espacio en la parte del medio. Una forma que puedo hacer para poder ocupar más espacio es eliminando los paneles de izquierda y la derecha, ¿sí? Entonces, para eso, ¿sí? Tengo aquí estos botones que están hasta la parte superior derecha, estos de aquí, y se dan cuenta que los que están en azul quiere decir que están seleccionados. Si yo lo selecciono, van a ver que desaparece o aparece. Lado derecho es lo mismo, ¿sí? Otra forma en la que yo puedo hacer eso, ¿sí? Es, por ejemplo, con la tecla de Command 0 para poder rápidamente aparecer o desaparecer, ¿sí? Déjenme pasarme aquí a... Si le dan Command Option 0, ¿sí? Van a ver que desaparece, ¿sí? También igualmente esa sección. Ahora, hace un momento lo que hice fue darle Command Shift 0. Command Shift 0 lo que les va a ayudar es a mostrarles la ayuda y la documentación que está disponible dentro del Xcode. Entonces también va a ser un shortcut que es bastante útil. Una vez que les aparece esta pantalla, ustedes pueden hacer búsqueda de ciertas cosas. Por ejemplo, pueden ser clases, estructuras, funciones, métodos. Por ejemplo, aquí en este caso busqué array, ¿sí? Lo selecciono y inmediatamente me manda a la documentación. Para finalizar, y relacionado también a esta parte de la ayuda, ¿sí? Si ustedes seleccionan un elemento, por ejemplo, quieren saber qué es NSObject, que hace rato les comentaba y que no sabemos qué es. Si ustedes seleccionan Option y van a ver que colocan el cursor sobre la palabra, van a ver que cambia. Aparece un signo de interrogación y unas líneas punteadas en la parte de abajo. Si ustedes en ese momento seleccionan el elemento, lo que van a ver es que les aparece la documentación, así como la vimos en el panel de la derecha, pero la van a ver directamente ahí. Entonces también es muy útil para poder consultar la documentación
¿sí? Sin tener que pasarse igual la ventana o tener que tener abierto el panel de la derecha. Ahora bien, si lo que ustedes es querer ver el código o la documentación más bien de la firma de las funciones o de los métodos, hay otra opción que es Command, ¿sí? Y si ven, cambia ahora la línea, en lugar de ser punteada, es una línea continua, y que si yo lo selecciono, lo que va a hacer es que me va a mandar a donde viene la especificación de lo que es ese elemento, en este caso en ese object. Entonces puedo ver aquí las firmas, digo, no veo el cuerpo de las funciones, pero sí puedo ver cómo está definido, de dónde, en todo caso, qué protocolos o de qué clase se hereda, qué funciones están definidas ahí, incluso información, por ejemplo, de que desde qué versión está soportada, etc. Yo he estado aquí, para regresarme, aquí hay unas flechas en la parte superior izquierda, que si yo lo selecciono, lo que va a hacer es que me va a permitir regresarme, ¿sí?, a documento que yo tenía anteriormente. Pues con eso terminamos esta pequeña introducción al editor. El objetivo es que ustedes lo practiquen, que puedan revisar y puedan conocer y sentirse familiarizados con las funciones básicas, y que les va a permitir a ustedes poder empezar a trabajar cómodamente con el editor conforme vayan ustedes posteriormente creando sus proyectos. El contenido que acabamos de revisar forma parte de un curso completo que contempla el desarrollo de aplicaciones para iOS, para también el Apple Watch y para OS X. Ese curso viene en Platzi, lo pueden encontrar en platzi.com/iOS.